las resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones son? ¿Cuáles son las resurrecciones que se cuentan? ¿Lázaro resucitó o volvió a la vida? ¿Por qué algunas resurrecciones puntuales e individuales no son tomadas en cuenta dentro del programa global de resurrección? Eliseo, Elías, dos hombres de Dios, dos profetas que tuvieron la bendición de resucitar a Dios a través de ellos muertos. Eliseo al hijo de la Sunamita, Elías al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Eso está, Elías, de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17 del 8 al 24. Eliseo al hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes 4 del 8 al 37. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos al hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17. Y Lázaro en el Evangelio de Juan capítulo 11 del versículo 28 al 44. También vimos un hombre en el Antiguo Testamento que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 21. En Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53 dice: muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Vamos a definir qué es resurrección. Resurrección significa relevantarse. Es un cuerpo que murió y retorna a la vida. Volver a vivir o volver a la vida. El griego, la palabra es anastasis, egeirén, que es un verbo. Esas son palabras que se usan para hablar de resurrección. Y un cuerpo que vuelve a la vida resucita. Por lo tanto, Lázaro no es como dicen por ahí, que volvió a la vida, que se resucitó. Claramente, todas son resurrecciones, porque es la misma palabra, son los mismos verbos que se usan tanto en griego como en hebreo para hablar de resurrección. ¿Por qué entonces estas resurrecciones como la de Lázaro, la de el hijo de Naín, el hijo de la viuda de Naín, la de Eliseo, y si se me escapa alguna por allí, no son tomadas en cuenta en el programa de la resurrección? Dos motivos: porque son resurrecciones temporales y ocurrieron de nuevo, volvieron a cuerpos corruptibles. Se levantaron en cuerpos corruptibles, se levantaron para volver a la vida y para volver a morir, pero son resurrecciones. Por eso es que no se toman en cuenta en el programa de la resurrección. Corrientes falsas. Hay una corriente que dice que el cuerpo es como una cárcel para purificar los pecados cometidos en una existencia anterior. Eso le llaman catarsis. Eso es hindú. Tú no ves que la gente en Venezuela, mucha gente en Venezuela, si usted me está escuchando y usted no es cristiano, a lo mejor usted cree o ha oído de la reencarnación. Ellos dicen que nosotros morimos y volvemos, cuando morimos volvemos a entrar en otro cuerpo, lo que llaman la reencarnación. Platón, un filósofo, dice o decía que la resurrección es mala,
Porque él veía la resurrección como una reencarnación, que las almas pasaban por sucesivas reencarnaciones hasta completar el ciclo de purificación. Cuando llega a la purificación según Platón, se corta, ya la persona no resucita más, porque ellos ven la resurrección como una reencarnación, cambios de cuerpo. Pero la Biblia nos dice que es levantarse con su mismo cuerpo, despertarse después del sueño. En el Antiguo Testamento, Job capítulo 19, 25, 26, refiriéndose de alguna manera a su Redentor, él dice que él se levantará del polvo. Está hablando de quién, ese Redentor que quizás él no le había sido revelado, pero lo está diciendo por el Espíritu, que va a levantarse. ¿Quién se levantó del polvo? Jesús. Isaías 26, 19 habla de la resurrección de los cuerpos y de los cadáveres y de los muertos. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 y en 1 de Corintios capítulo 15 del 35 al 44 se habla de los cuerpos físicos y cuerpos espirituales. Cristo el Redentor dejó la tumba con su cuerpo, volvió a su cuerpo físico y dejó la tumba y salió de allí. La tumba está vacía. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10? Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, ahí estamos hablando de la resurrección del cuerpo de la persona salvada. Razones de la resurrección. Primera, muestra la eficiencia de Dios. Dios, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace vivir y revivir al hombre. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, 21, donde involucra en la resurrección al Padre y al Hijo. Tanto el Padre tiene poder para dar vida a los muertos, como el Hijo tiene poder para dar vida a los muertos. También en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo puede intervenir dándole vida a los muertos. Dios, el Padre, tiene poder, el Hijo y el Espíritu Santo tienen poder para resucitar. Esa es la primera razón. Mostrar la eficiencia, la capacidad que Dios tiene sobre la resurrección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa triada o Trinidad. Nosotros aquí en el rincón le decimos la triada, pero usted le dice la Trinidad, no hay problema. Segunda razón. Muestra el objetivo final que Dios persigue con esa acción de resucitar. Reunificar la parte material, cuerpo físico, y lo espiritual, la parte inmaterial. Dios va a volver a unir esas dos partes con la resurrección. Dar cuenta de sus actos y recibir eterna retribución. Ahí incluye los dos grupos, los salvados y los no salvados. Pues estamos hablando de la resurrección en general, pero algunos textos, en los contextos, unos se van para un grupo y otro para otro. Ahorita leímos Corintios que dice que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y en este caso, cuando habla de eterna retribución, podemos ver en el contexto que se refiere a las personas no salvadas. Tercera muestra
Así es. Formalmente, por medio del cuerpo glorificado, Dios muestra que la persona no estará limitada al espacio y al tiempo. Dios va a entregar a su gente, a su persona, un cuerpo de gloria que no va a estar limitado a espacio y al tiempo, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo incorruptible. ¿Cuántas resurrecciones son? Vuelvo a aclarar, sencillo. Resurrección significa volver a la vida. Se lee como una resurrección general, pero se describe específicamente dos distintas que ocurren en tiempos y en sucesos diferentes. Veamos, Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevo Testamento, Jesucristo, la palabra encarnada, la máxima autoridad. Juan capítulo 5, 28, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente está hablando de dos eventos dentro de lo que es la resurrección. Un grupo para condenación y otro grupo para salvación. La condenación es separación eterna de Dios. La venida de Cristo está ligada al programa de la resurrección, ya que se efectúan en dos eventos diferentes. Primero, el arrebatamiento, y segundo, en la venida en gloria. La venida de Cristo en gloria, cuando se hace visible a todo ojo y a toda la humanidad. En esos dos eventos, ahí se llevan a cabo diferentes grupos o eventos de resurrección. Jesús nombra la resurrección de vida, que es una de las resurrecciones que hablamos específicas o específicas. La misma que Juan llama primera resurrección, que se compone o está constituida por tres grupos de personas que ya veremos. Esa primera resurrección tiene en su conjunto tres grupos de personas que entran en esa primera resurrección, que ocurren en tiempos diferentes y en eventos diferentes. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Resurrección de condenación, muerte segunda resurrección, muerte eterna teológicamente hablando, que es separación definitiva de Dios. Juan el apóstol no nombra directamente a los muertos en Cristo, resucitados durante el arrebatamiento, que son los pertenecientes al grupo también de la primera resurrección. Pero Pablo sí los nombra, porque dice que se le entregó ese misterio. Ese primer grupo que resucita cuando la iglesia es arrebatada
es el misterio que Pablo da a conocer en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. Repito, tenemos dos resurrecciones, una para vida y una para muerte. Tiene diferentes nombres. Dentro de esa resurrección de vida entran tres grupos de personas, de salvados, en tiempos y eventos diferentes. Y la otra resurrección de muerte es la que habla Apocalipsis, capítulo 20, al final del capítulo 20. ¿Qué dice Apocalipsis, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo se lleva a cabo el programa de la resurrección, de volver a la vida, de la persona recibir ese cuerpo que no va a estar limitado a espacio y al tiempo, que lo van a resucitar? Dios. El orden, Pablo utiliza allí, en esa 1 de Corintios, capítulo 15, el orden, un orden militar por rango, la metáfora militar de posición y de rango. La palabra griega es tagma, algo que está ordenado y que está dispuesto. Los teólogos, quizás el más reconocido, un libro que no lo han superado todavía, es el de Dwight Pentecost. Habla de 5 resurrecciones. Pero nosotros vamos a hablar aquí de 2 resurrecciones tomando la palabra de Daniel y del mismo Cristo. Pero ya ustedes van a ver por qué él habla de 5. Porque él mete a Cristo como la primera resurrección de acuerdo a lo que está en Corintios. Y si tomamos a Cristo, dice Cristo las primicias. O Cristo la primicia. Como usted lo diga está bien. ¿Por qué? Porque eso es un sustantivo colectivo. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Cuando usted usa la palabra multitud o multitudes, es para referirse a mucha gente. Ahí es indiferente si usted usa la palabra primicias o primicias. Está diciendo que Cristo es el que tiene el primer lugar, que Cristo es lo más importante, que Cristo es lo más relevante, y Pentecostés lo toma como la primera resurrección. Pero si usted quiere sacar a Cristo del paquete y referirse nada más a nosotros los humanos, pudiéramos hablar de 2 grupos. El grupo que pertenece, o las personas que pertenecen a la primera resurrección, resurrección de vida, resurrección de los justos, resurrección de entre los muertos, o una mejor resurrección. Lo conforman la iglesia, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Lo conforma la resurrección de los santos del periodo de la tribulación, junto con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ese evento ocurre al final de la semana 70 de Daniel, cuando Cristo se aparece. Leandro, aparece simultáneo los decapitados de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Eso es la resurrección de los salvados. Ahí, en ese grupo completo, para tratar de explicarlo, entran 3 subgrupos, vamos a decirlo así, porque vamos a agruparlo en un grupo general. Entrarían la iglesia, los arrebatados, los de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento.
Cuando Cristo arrebata a la iglesia, se van los muertos en Cristo. Y cuando Cristo aparece al final, que se hace visible, resucita a los decapitados y a los santos del Antiguo Testamento. Ahí entrarían 3 resurrecciones, más la de Cristo serían 4. Eso es lo que Pentecostés, como Pentecostés la llama. Pero nosotros aquí estamos sacando a Cristo en el sentido de que, hablando a la humanidad, esa sería la primera resurrección. Todo ese grupo entra en el grupo de los salvados, que sería la resurrección de los salvados. Y la tercera resurrección, o la quinta, como usted quiere llamarla, como la llaman los teólogos, es la segunda resurrección, resurrección de condenación, resurrección final de los muertos no salvados, o la resurrección, valga la redundancia, de los no salvados, que es la que habla Apocalipsis al final del capítulo 20. Puedes buscarlo ahí, Leandro. Sí, aquí lo tengo. Ahí está el panorama completo de la resurrección. Eso es palabra de Dios. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo: yo soy, a la hermana, antes de resucitarlo, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En conclusión, hemos notado que la resurrección de Cristo es de suma importancia para nosotros los creyentes en Cristo. Y por tal razón, en este momento queremos dar 10 razones por las que la resurrección de Cristo es importante. Número 1, la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, según Romanos 4:25. Por la causa de nuestro pecado, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Las Escrituras dicen: éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Es por eso que cuando Cristo muere y luego resucita, significa que Dios aprobó la vida de Cristo, y siendo Él aprobado por Dios, nos da la justicia a nosotros. La segunda razón de por qué la resurrección es importante, demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, según Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre será 100%. Ningún montón de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenernos. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 57, dándonos a entender de que la resurrección de Cristo venció la muerte. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos a Él, unidos en su muerte. Cuando reconocemos que nuestros pecados les son desagradables a Él, tenemos que heredar una resurrección, y es allí cuando nos unimos en el bautismo, dando a entender de que la misma vida de Cristo viene a nuestra vida. La cuarta razón, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Como dice Isaías 53, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación
resurrección, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Dice el Salmo 16, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre, hablando de la resurrección de Cristo. La quinta razón por la que la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Eso nos da a entender de que lo que Él anunció se cumplió y nos da la mejor garantía de que estar en el Evangelio es vital para dar buenas noticias al que está sin esperanza. Como dice 1 Corintios 15, 14, dice la Biblia, donde Él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación del Evangelio. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, o sea, los que murieron. Eso es importante que nosotros entendamos de que la resurrección de Cristo marca la diferencia en este evangelio. La sexta razón y prueba que Él es el Hijo de Dios. Nadie puede hacer tal hazaña como la que hace Cristo resucitando de entre los muertos. Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. La séptima razón por la que la resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones a los que creen. Hablando así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, lo que ustedes ven y oyen. O sea, al haber resucitado, cumple la promesa y lo que Él dijo. En aquel momento ustedes conocerán que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros. Ya al haber resucitado, la misma vida de Cristo nos da de la promesa del Espíritu de Dios. La octava razón, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. No hay una noticia mejor que la que Cristo ha resucitado. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Y la novena razón es porque la resurrección es importante y significa que resucitaremos al igual que Él. Qué importante es eso, que nosotros resucitaremos igual que Él. Y la décima razón es la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia, ya que está sentado a la diestra del Padre, y hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos comparecerán. Nosotros compareceremos al tribunal de Cristo, pero los inicuos verán la justicia de nuestro Señor cuando lo vean sentado en el trono. El juicio será a todos. Así que esta es la conclusión que nosotros tenemos, así que no se despeguen, los esperamos en el próximo programa de su programa, El Rincón del Reino. Dios les bendiga, firmes y dignos.